Bendecidos mis amados en esta hora. Qué grato poder saludarles, declararles lo que ya son desde antes de la fundación del mundo en Yahshua, nuestro amado Salvador. Un pueblo bendecido, lleno de su gracia y lleno de su gloria. Una mente abierta y un corazón dispuesto hoy para recibir la palabra. Busquen conexión plena con el Espíritu. Si Dios habla a sus vidas, reciban la palabra. El amor de Dios es grande cuando podemos entender que Dios está tratando con nosotros. Porque a veces hay quienes escuchan la palabra, pero no oyen a Dios. Pero hay quienes escuchan y a la vez oyen a Dios en un momento dado. Y cuando oyen a Dios es porque Dios está tocando esa parte de su vida. Por beneficio, por amor. Porque Dios quiere entrar a todas las áreas de nuestra vida, todas. Por eso es que dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, que penetra todo el ser, discierne los pensamientos. Es posible que cuando usted esté escuchando la palabra, es como si alguien le estuviera leyendo los pensamientos, y es porque la palabra es eso. Discierne lo que estás pensando, lo que ha venido pensando. Penetra profundamente su ser. Separa entre carne y espíritu, entre alma y cuerpo. Te hace ver como un hijo de Dios predestinado, pero te hace ver que tiene un cuerpo afectado por el mal. También la palabra penetra tu ser. Cuando dice que pasa por las coyunturas y por los tuétanos, está indicando que de acuerdo a la conexión que tú tengas con la palabra en el momento de oírla, la palabra puede ir sanando tu cuerpo. De artritis, de cáncer, de leucemia, de cualquier enfermedad, y poner en paz con Dios, ordenando la mente y ordenando nuestro ser. El propósito de la palabra es sanidad. Él dijo: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, hará lo que yo quiero. Oye bien, cuando usted se pone en contacto con la palabra, cuando usted está en conexión con la palabra, con Dios, en la hora de la reunión, que no es fácil, porque hay muchas cosas alrededor tuyo que tratan de distraerte. Hay muchas voces en tu cabeza que tratan de distraerte. O hay preocupaciones que tratan de distraerte para que no esté en contacto directo con la palabra. El propósito del mal es ese, pero cuando usted está en contacto con la palabra, que puede estar en conexión con Dios, en esa unidad de espíritu, de mente, de sentir y de propósito, cuando usted puede tener esa conexión, la palabra se cumple, es decir, lo que Dios quiere hacer lo hace, milagros en su vida, quita confusiones de su mente, ordena su ser, sana su cuerpo, te da revelación de algo, te dice lo que estás pensando para que cambies de actitud. En fin, Dios quiere hacer lo que Él quiere en tu vida, pero depende de eso. Así que yo declaro que hoy tus sentidos están en buena e íntima relación con Dios. Que no hay nada en tu mente que te distraiga. Que no hay nada alrededor tuyo que te distraiga. Declaro conexión entre usted y Yahshua en esta hora. ¿Por qué razón? Porque estamos viviendo un tiempo en que Dios quiere que lo entendamos. Es el tiempo que muchos están desconociendo, pero es el tiempo final. Y Dios quiere que usted se ponga en línea con la palabra, que usted se ajuste a la palabra, que deje de caminar en tus sentidos naturales
en tu forma de pensar, en tus conceptos, en tus ideales, y comience a volverse al camino de Yahshua, a ponerse de acuerdo, a reconciliarse con Él, a poner tu mente acorde con la mente de Dios, que es su palabra, los principios. Dejar de violarlos o de ignorarlos o de ser apáticos a ellos. Entonces Dios quiere que lleguemos a permitir que la palabra se encarne en nosotros, que lleguemos a ser la palabra viviente, la palabra viva que camina por este mundo. Como dijo el apóstol, para que la palabra corra. Los que corremos somos nosotros, pero si la palabra se ha encarnado en nuestra vida, entonces la palabra está corriendo. Porque es que el tiempo que vivimos es engañoso. Todo ha tratado de, bueno, tenemos un engaño desde hace muchos siglos. Engaño religioso, de conceptos, engaño teológico, engaño de ideas. Y además de eso, algunos están viviendo en el engaño de sus sentidos. Sus sentidos lo pueden engañar. Por lo que oye, por lo que ve, por lo que le ha pasado. En fin, sus sentidos lo pueden llevar a un juicio de engaño y tratar de vivir por el engaño de sus sentidos. Cosa que el apóstol Pablo escribió en su tiempo y dijo, me temo que vuestros sentidos sean de alguna manera engañados. Hay que estar muy alerta con la palabra, que nuestros ojos sean abiertos para que no seamos engañados por los sentidos nuestros, que son los que juzgan las cosas y nos engañan. El apóstol no dijo, no se dejen engañar de afuera, no, no se dejen engañar, no se engañéis por los sentidos. Porque el tiempo que nosotros vivimos, quizá analicemos que por el engaño de los sentidos, hemos vivido un tiempo perdiendo el tiempo. O sea, hemos vivido usando mal el tiempo. Hemos vivido buscando con el tiempo satisfacer lo nuestro, nuestros caprichos, nuestra visión, nuestros ideales, nuestros proyectos, nuestros propósitos. Hemos buscado usar todo para nosotros. Inclusive hay quienes han buscado a Dios para solucionar sus proyectos y llevar a cabo sus planes. Hemos usado mal el tiempo, pero ahora hay que volver a los sentidos de Dios, a la palabra, y redimir el tiempo. Si lo has vivido perdiendo el tiempo, vamos a empezar a vivir un tiempo aprovechado, de fruto, un tiempo de éxito, un tiempo de victoria, un tiempo real, un tiempo que tenga recompensa, un tiempo que sea valorado. Porque a veces nosotros, los sentidos nos engañan. Y nos engañan porque cuando tenemos algo que no nos ha costado mucho y lo llegamos a tener a veces por más de una semana o un mes, no lo valoramos. Déjenme ponerle un ejemplo. Ahora mismo, no de tiempo pasado, sino de ahora mismo, hay países como Corea del Norte, como China y algunos 3 países de Europa, en los que hay creyentes que han dado la vida y otros están dispuestos a dar la vida con tal que le llegue una porción de la Biblia a sus manos. Golpizas han recibido cristianos por tener un verso de la Biblia que lo han cargado en el bolsillo porque no tienen acceso a una Biblia. Esa gente valora la palabra.
Pero nosotros a veces tenemos hasta 5 y 6 Biblias en nuestra casa y no las valoramos. A veces ni las leemos. Hay gente que está viviendo en algunos países que no pueden reunirse para que les hablen la palabra y añoran tener a alguien que les hable de la palabra. Y a veces nosotros tenemos eso toda la semana, al líder, al pastor, al predicador, toda la semana, y no le damos importancia. Desmejoramos eso, no lo valorizamos. Por razón, hay un proverbio griego que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Entonces, redimamos el tiempo, démosle valor a las cosas que Dios nos ha dado y que tienen valor. Valoremos el tiempo y usemos el tiempo que tenga valor para Dios. Si ustedes recuerdan, hay una declaración del hijo pródigo que dice, y vivió perdidamente. O sea, el tiempo que vivió, perdido. Fue para sus anchas, pero fue perdido. O sea, hay diversiones que nosotros tenemos que son tiempo perdido. Hay hobbies que tenemos que son tiempo perdido. Tratemos entonces de analizar, de reflexionar por la palabra, vivir una vida que tenga valor para nosotros, para Dios, para la familia, y que sea recompensado, un tiempo que tenga recompensa, porque el tiempo que usamos que no trae recompensa, ese es el tiempo perdido. Corresponde a cada uno saber qué tiempo del que usamos tiene valor y recompensa delante del Señor. Porque Dios está tratando con tu ángel. Por eso dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Yahshua para que demos cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Hablando a su espíritu. Yo estoy hablando hoy a tu espíritu, a tu ángel, que fue creado en el cielo, que vino de Dios y que es hijo de Dios y que está en ese cuerpo que tienes ahora. Tú me tienes que oír y yo recibo que tus oídos se abren para oír la palabra en el día de hoy. Voy a hablarles un poco acerca de lo que ha estado oculto por muchos siglos, en razón a la forma como fue escrito y en razón a la forma como lo han interpretado y en razón a la forma del engaño religioso. Así que voy a hablarles un poco acerca del misterio, aclarar algo que para muchos no ha sido aclarado. Comenzamos con el libro del Génesis, porque de acuerdo a la palabra, encontramos que Dios creó un huerto maravilloso, un Edén o paraíso, algo maravilloso, donde puso al hombre. Estar en el paraíso significa no tener preocupaciones, estar tranquilo, estar reposado. Estar en el paraíso significa estar bajo la mirada y el cuidado de Dios, bajo su protección divina. Como dijo David, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es lo que es vivir en el paraíso de Dios. Allí estaba el Edén. Muy bien, vamos a comenzar allí. El testimonio bíblico dice que Dios puso en el Edén 2 árboles. Uno es el árbol de la vida y el otro es el árbol de la ciencia del bien y del mal.
Pero la pregunta es, ¿qué en realidad eran esos árboles? ¿Eran árboles que se levantaban el uno allí y el otro allá? ¿Esos árboles solo estuvieron en el Edén o se extendieron por el mundo? ¿Desaparecieron esos árboles o todavía existen? Son preguntas que hoy quiero que les queden claras a través de la palabra. ¿Qué clase de árboles eran? Manzana, pera, naranja. ¿Qué árboles eran? ¿Y cómo eran los frutos? ¿Grandes, pequeños? No. La Biblia dice deseables y codiciosos. Eso es que se le hace la boca agua. Si existen esos árboles todavía hoy, ¿hay la posibilidad de que nosotros comamos de esos frutos? Y si existen esos árboles, ¿todavía tienen el mismo poder que tenían cuando Dios los colocó o ya perdieron ese poder? ¿Hay esa prohibición todavía o eso desapareció ya? Bueno, yo he hecho un montón de preguntas, por eso quiero que esté pendiente de los minutos que nos restan, porque todas esas preguntas van a quedar aclaradas. Queremos tener una iglesia sabia, una iglesia entendida, una iglesia enseñada por el Espíritu, una iglesia que se ha limpiado de los conceptos religiosos, del engaño de la carne, una iglesia enseñada por el Espíritu. Y eso depende del oído que usted tenga, de la conexión que usted tenga hoy con Yahshua. Comencemos con esto. Adán y Eva fueron puestos delante del bien y del mal. Fueron puestos delante de la vida y de la muerte. Y se les dio un consejo: escojan la vida, escojan el bien. Ellos tenían que usar su conocimiento, su raciocinio, la libertad que Dios les dio en ese momento por el conocimiento para que usaran eso. Dos árboles, uno el de la vida y el otro el de la ciencia, del bien y del mal. Vamos a hablar un poquito primero del árbol de la vida. Si entiendes esto, te ayudará con mayor amplitud a entender y conocer el otro árbol. Así usted puede decir: yo lo he visto en algún lugar, o yo he comido de ese fruto. Porque a lo mejor has comido de ese fruto y no te has dado cuenta. Lo primero que tiene que saber es que los judíos tenían una forma de escribir las cosas que nosotros la llamamos alegóricamente, es decir, una cosa por otra. Yahshua dijo, esto es lo que es alegoría, Yahshua dijo: yo soy la puerta. Él no es una puerta, pero para que lo entendieran dijo: yo soy la puerta. Él dijo: yo soy la vid verdadera. Él no es un racimo de uvas, pero él decía una cosa por otra. Yo soy el agua, yo soy el pan, yo soy el camino. Una cosa por otra. Así escribía o escribe la cultura judía. Una cosa por otra, alegóricamente. Ya esto comienza a abrirte los sentidos para que comprenda
lo que está escrito en la palabra. Así que vamos a hablar del árbol de la vida. El árbol de la vida es muy conocido y tú lo conoces. Hoy el árbol de la vida se llama Yahshua. Él es el árbol de la vida. Y sus beneficios están en sus frutos, o son sus frutos. Para que amplíe un poquito el conocimiento bíblico de la forma como escribían los judíos. En el libro de los Proverbios, el capítulo 3, el verso 18, dice la sabiduría es Dios mismo, Yahshua mismo. El apóstol Pablo dice, Él ha sido hecho por nosotros, sabiduría, justicia y verdad. O sea, Yahshua es la justicia, es la verdad, es la sabiduría. El proverbista Salomón escribe, Proverbios 3:18, la sabiduría es el árbol de vida. Quizá usted dice, yo nunca había visto eso, pero estaba ahí en la Biblia. Claro que está ahí en la Biblia. Dele gloria a Dios que Dios nos ha puesto para mostrarle estas cosas. En segundo lugar, en el mismo libro de los Proverbios, el capítulo 15, el verso 4, dice, la lengua del justo es árbol de vida. Si usted mira el panorama del pacto de gracia, Yahshua vino a morar en tu vida, el árbol de la vida vino a morar en tu vida, y cuando tú pronuncias una buena confesión, la palabra que es de Dios, entonces la palabra que tú estás generando es árbol de vida. Por eso cuando hablamos a una persona y éste recibe la palabra, recibe vida, cambia, se transforma. Entonces lo contrario es el árbol de la muerte, de la ciencia del mal. Allí lo que había era una relación de presencia con el árbol. Adán y Eva tenían una relación de presencia, porque Yahweh, estaba en el huerto, se paseaba. Ellos tenían el concepto claro de oírle, de saber que estaba por ahí porque lo oían. Recuerde que la palabra dice, a Dios nadie le ha visto jamás, pero sentían su presencia porque lo oían, moviéndose en el Edén. Entonces, esa presencia de Dios, de Yahweh en el huerto mientras caminaba por entre esos árboles, mientras se movía por entre los árboles, pero no lo veían, eso producía en la vida de Adán y de Eva vida permanente. No se iban a enfermar, no iban a morir, porque la vida que estaba ahí emanaba e irradiaba y los cubría. No sufrían. Porque tener la presencia de Dios cerca y oírla, no hay sufrimiento. No se enfermaban. No había entrado ningún virus, nada. No había muerte. Ellos tenían vida permanente. No vida eterna, vida permanente. O sea, mientras estuvieran ahí y mientras oyeran la presencia de Yahweh, había vida. Disfrutaban del cuidado de Dios. Como alimento solo tenían que recoger los frutos y cuidar de los árboles. Cuidarlos. Cuidar lo que Dios les había dado. Valorarlos. Cuidarlos.
Hay gente que recibe algo y no lo cuida. Lo tratan de cualquier manera, lo rompen, lo acaban. Dios nos ha dado el tiempo y hay gente que no lo valora, lo trata mal. Hay gente que tienen el cuerpo, Dios se lo dio y lo tratan mal, le meten todo tipo de comida y van subiendo de peso y les importa cualquier cosa, siguen metiéndole. Se enferma de tal cosa y siguen. No les importa el cuerpo, no cuidan lo que Dios les dio. El dinero, Dios se lo da y lo malgasta. Reciben el trabajo y se comportan mal. Dios les da una familia y se comportan mal con la familia. Sucesivamente, no valoran lo que tienen, no cuidan lo que Dios les ha dado. Adán y Eva estaban allí para cuidar de lo que Dios les había dado, que les traía bienestar, tranquilidad y sosiego. Solo había que cuidar lo que Dios les había entregado. Amados, hasta aquí ya hay una palabra que debe de estar retinando de sus oídos. ¿Cuidas tú lo que Dios te ha dado? Dios te ha dado esta palabra de gracia, el pacto de gracia. Te ha metido en él, como metió a Adán y Eva en el huerto. Dios te metió en este pacto. La pregunta es, ¿has cuidado tú de este pacto? ¿De que tu vida esté en armonía con el pacto? ¿O estás desperdiciando el tiempo? ¿Vives tu vida? ¿O vive los principios del pacto? Pero vamos a ir más allá. Allí también estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Oye, ven, el árbol de la ciencia. ¿Recuerdan ustedes que Daniel dijo, para el tiempo del fin, la ciencia se aumentará? Ciencia es el arte de hacer las cosas. Ciencia es el saber las cosas. Ciencia es descubrir lo que está oculto, sacarlo a flote. Ciencia es modificar ciertas cosas y hacerlas funcionar. Ciencia. Así que en el huerto había una ciencia. Había un conocimiento. Había una ley. No una ley como mandamiento, sino una ley como la ley de la gravedad. Había un poder, pero estaba oculto. Había ese saber, una sabiduría. Pero Dios dijo, no usarán esa ciencia, esa sabiduría, no la usarán. Le pregunta, apóstol, ¿de dónde vino esa sabiduría? Si ya no era un árbol que había ahí, era una ciencia, una sabiduría. ¿Quién la tenía? Bueno, esa sabiduría fue puesta en Luzbel. Capítulo 14 de Isaías, 28 de Ezequiel, relata que Luzbel cuando fue creado fue lleno de hermosura, acabado en hermosura y lleno de toda sabiduría. O sea, Luzbel conoció esa sabiduría cuando estaba en el cielo. Como querubín que estaba en el cielo, tenía poderes sobrenaturales, poderes angelicales. Esa sabiduría estaba en él. Pero Luzbel había sido creado para destruir y un grupo de ángeles había sido creados para rebelión. Es un plan de Dios. En todo esto lo que yo quiero es que usted entienda desde ya, si hay personas nuevas que me están oyendo, para que no se hagan una pregunta. Mire, Dios no necesitó llamarlo a usted para preguntarle, ¿lo hago o no lo hago? ¿Le parece bien o no le parece bien? Olvídese de eso. Él hizo lo que tenía que hacer porque Él es Dios.
Y usted crea o no crea, Él sigue siendo Dios. Y crea o no crea, lo que Él planificó hacer, lo está haciendo. Yo lo que estoy aquí es explicando lo que Dios se trazó a hacer y que está haciendo. Ahora, lo que la palabra me enseña es eso. Lo que Dios me ha revelado es eso. Luzbel tenía esa sabiduría. Él conoció los planes de Dios. Luzbel conoció el plan de Dios de poner unos ángeles en la tierra para formar a su pueblo y levantar un pueblo que lo amara a él, en el que se manifestara y que pusiera su gloria. Eso lo sabía Luzbel. También Luzbel sabía que Dios tenía el plan de un día, cuando la raza humana creciera, el pueblo de él creciera, él venir a morar entre el pueblo. Pero para él venir a morar entre el pueblo, él tenía que pasar también por vientre para poseer un cuerpo que lo identificara junto con el pueblo de él. Dios quería morar entre su pueblo. Luzbel conoció eso. Nosotros vemos eso en el libro de la Torá. Ustedes recuerdan que cuando el pueblo de Israel atravesó el mar y llegó al desierto, Dios les dijo a través de Moisés, porque Dios siempre habla a través de un vaso suyo. Hagan los campamentos, la tribu de Dan para allá, la de Judá para allá, la de Leví para allá, 4 al norte, 4 al oriente, 4 al occidente, en fin. Sí. Perdón, 3, eran 12 tribus. Todos los príncipes tenían su casa principal, que comandaban a su tribu. Pero había una falencia, había un vacío. Estaban las tiendas de Israel, las tiendas de los príncipes, la tienda de Moisés, pero no estaba la tienda de él. Así que él dijo, yo quiero morar con ustedes, constrúyame una tienda para mí, la que llamaron el tabernáculo. Constrúyamelo para mí, pero lo van a hacer como yo quiero. Mi casa va a ser como yo quiero. Y le dio los planos a Moisés y Moisés la construyó según el plan de Dios. Ahora Dios tenía su casa allí. Pero digo, me marcan tantos pies fuera de la casa, alrededor. Y nadie pasa esa línea porque esa es mi propiedad. Esa es mi habitación. Nadie cruza la línea. El que la cruce se muere. Así era Dios. Es Dios y será Dios. Porque no cambia. Él quería habitar entre el pueblo. Ese plan, Luzbel lo conocía. Que Dios quería humanizarse. Que iba a pasar a través del vientre de una virgen. Usando la sabiduría que Dios tenía. No por una relación sexual, sino por la sabiduría. Usarla para poner un embrión en el vientre de María. Formar un cuerpo, el meterse en él y morar en el mundo junto con su cuerpo. Por eso ustedes notan que Isaías 9:6 dice, el niño que nacería era el Padre Eterno, porque el que se iba a meter en ese cuerpo era Yahweh, el Dios eterno. Por eso ustedes encuentran allá en el libro de Mateo, que dice, y se le apareció el ángel a María y le dijo, salve muy favorecida, y le habló del nacimiento. Engendró en el vientre de María. Dice, pero no fue Yahweh, fue el Espíritu. Es que Yahweh es el Espíritu. Dios es santo, por lo tanto Dios es el Espíritu Santo Yahweh, quien se llamó por un nombre para el nuevo pacto como Yahshua. No hay sino un solo Dios. Yahweh quiere decir Dios es rey. Yahshua quiere decir Dios salvador justo. Zacarías 9:9.
Bueno, yo no tengo un bosquejo hoy, estoy hablando de lo que Dios quiere que le entregue a ustedes hoy. Ahora bien, Luzbel conocía esos planes. Cuando Luzbel estuvo en el Edén, porque dice la Escritura, ese huerto de Dios estuviste. Ahora tienen que saber una cosa. Si Dios necesitaba un cuerpo para entrar al mundo, iba a usar el vientre de una mujer. Luzbel necesitaba un cuerpo para entrar al mundo y estar con la humanidad. Porque así como espíritu, no podía. Él tenía que manifestarse, necesitaba un cuerpo. Pero Luzbel no podía hacerse un cuerpo. Tenía Dios que hacérselo. Y Dios le hizo un cuerpo. Y cuando Dios formó el cuerpo de la tierra, una vez, este es el primer cuerpo. La palabra primero, origen, quiere decir Adán. Porque Adán lo que quiere decir es principio, origen. Entonces Dios le hizo un primer cuerpo, un Adán. Dios originó un cuerpo, un Adán. Y metió a Luzbel dentro de ese cuerpo. El cuerpo puede engendrar cuerpos por relación sexual, el espíritu no, porque el espíritu es asexual y no se puede multiplicar ni reproducir. Esto tiene que quedar claro. Pablo explicando el misterio como yo se lo estoy explicando, déjeme decirle, en el huerto hubo un engaño y Adán no fue engañado. Adán era el engañador. Pero fue el cuerpo que utilizó Luzbel que estaba dentro para seducir a Eva. Y si ustedes miran esta verdad, no le dé dolor de cabeza, estoy hablando del misterio, esto no es para todos, solamente los escogidos, predestinados y elegidos que tienen conexión con Yahshua pueden ir entendiendo esta verdad de Dios. Entonces, este es el principio escritural. Dios dijo que esa ciencia que había puesto en Luzbel no se usara. Ahora, ¿para qué Dios coloca la ciencia o le da la sabiduría a Luzbel y luego le da un mandamiento que le dice no la use? ¿Para qué? Para que Satán pudiera hacer lo que tenía que hacer y para lo cual lo había creado, para que violara la ley de Dios, para que se rebelara contra Dios y desobedeciera. Todo fue un plan trazado por Dios. Para eso fue creado, para destruir desobedeciendo. Así que Satán no podía hacer su obra porque no tenía un cuerpo. No había mandamiento que violar porque no había mandamiento. No podía rebelarse contra Dios allí porque no había mandamiento. Dios tenía que poner un mandamiento para que lo pudiera violar y se rebelara. Y como ustedes ven, Adán no fue engañado, fue usado, el cuerpo fue usado. Adán sabía lo que hacía. Profanó su cuerpo, su tabernáculo, su templo. Ahora, ¿con qué fruto entonces se engañó a Eva? Ustedes recuerdan en el libro de Isaías, el capítulo 14. Uno de los deseos de Satán fue este: subiré a las alturas y junto a las estrellas de Dios edificaré mi trono. El deseo de Satanás era gobernar en las estrellas, establecer su trono en las estrellas, allá arriba. Así que lo que él hace
es que le dice a Eva, yo voy a establecer mi trono allá arriba. Voy a establecer mi reino con todos los ángeles que yo tengo. Y tú serás la reina, la que va a cogobernar conmigo en todas las estrellas que yo voy a gobernar. Y eso fue lo que empezó a engañar a Eva, sus sentidos. Pero yo necesito algo, le dijo Luzbel. Necesito pasar por su vientre a mis hijos, a los ángeles caídos. Pasarlos por el vientre, los ángeles que vinieron de allá arriba de las estrellas. Porque Dios los había echado. ¿Sabe qué él me iba a decir? Eso es como cuando un preso lo meten a la cárcel por ladrón, por asesino, por violador, y paga los años y cuando sale ahí, uy, y le pregunta, ¿y dónde estaba usted? Yo estaba en la universidad haciendo un curso por ahí. Él no dice que estaba en la cárcel. O dice, yo estaba haciendo un viaje y me fui por allá a tierras lejanas y trabajaba y ahora vengo. Él no va a contar qué es lo que pasó. Luzbel no le dijo a Eva con los ángeles caídos, dijo, los ángeles que venimos de las estrellas. El mismo cuento que usted encuentra hoy en el libro de internet de los ángeles que vienen de las estrellas, los Anunnakis, los hijos de la serpiente, que vienen de las estrellas. ¿Vienen de las estrellas? Los ángeles que fueron echados del cielo, destinados a eterna condenación. Pero ese lenguaje no lo usan ahí en el internet. Se usan los Anunnaki, los que vinieron, y les creen el cuento y lo quieren propagar, que ellos fueron los que crearon el universo, ellos fueron los que crearon al hombre, ellos fueron los que trajeron el ADN y que ellos van a establecer un reino sobre esta tierra, que van a cambiar el mundo y van a poner un mundo mejor. Eso es todo lo que el mundo está creyendo, porque ese fruto del árbol de la ciencia del mal se lo está comiendo la humanidad de los hijos de perdición. Y lo que Pablo dijo es que yo me temo que muchos creyentes de la amada se dejen engañar en sus sentidos. Estoy aquí para advertirles. Ahora bien, Isaías 14 lo relata. Serás la reina del universo. Satán siempre quiso tener una reina. Como toda religión diabólica que es sencillamente la imagen del propósito de Satanás. Entonces, por eso usted verá que la religión pagana de los sumerios tiene su reina, Isis. Cuando usted pasa por la religión babilónica, tienen Astarte con el niño cargado también. Por Egipto, tienen su reina. Cuando pasa por la religión católica, tiene su reina, la Virgen con el niño cargado. Puede que le cambien el nombre que sea y la vestimenta y el color que sea, pero la imagen es sencillamente esa, la reina del gobierno de Satanás. Así de sencillo. Y usted nota que Satán engañó a Eva diciéndole reina con las estrellas, en las estrellas. Miren los dibujos que hoy pintan a la reina del cielo, ya sea babilónica, sumeria, católica, y usted verá que la tienen cubierta de estrellas. El mensaje está dado, pero la gente está así, no sabe lo que están viendo. La reina de Satanás con el deseo de gobernar en las estrellas. Eso es claro. Por eso es que cuando hablamos de eso, Dios dice, salid de ello, pueblo mío. Entonces la sedujo con ser reina sobre las estrellas, cogobernante con sus ángeles, pero tenía que dejarlos pasar por su vientre para que la tierra se poblara y todos esos ángeles pudieran entrar en cuerpos y poblaran la tierra. Es decir, adelantarse al plan de Dios. Imitar el plan de Dios. Eso se llamó violar el mandamiento de Dios, corromper la sabiduría. Pero
Luzbel también le dijo a Eva, usted va a tener hijos y los va a parir sin dolor. Y la engañó. Isaías 51 dice con mucha claridad, y tú pusiste tu cuerpo, te encorvaste, doblaste tu voluntad. Estoy diciendo varias palabras porque estoy leyendo diferentes versiones antiguas de la palabra, como el hebreo, el arameo, y los libros apócrifos que utilizan diferentes frases para decir lo mismo. Tú encorvaste tu cuerpo, pusiste tu cuerpo. Hay una que dice, te acostaste con las espaldas al piso para que ellos pasaran. Esa es la posición normal de una mujer para ser engendrada. Todo eso está claro, pero pocos han leído los orígenes de la palabra. Ella puso su cuerpo y Luzbel puso un embrión en el vientre de Eva. Se usó una sabiduría, una ciencia que Dios había prohibido. Y de esa nació un hijo de perdición, un hijo del diablo, que se llamó Caín, que por esa causa mató a su hermano, porque no podía resistir. Él pensaba quedarse con la población de la tierra y acabar con la población de los hijos de Dios, para ellos solamente gobernar. La misma idea que hay hoy en el universo, acabar con los hijos de Dios y quedar solamente los hijos del diablo sobre esta tierra. Por eso es la persecución a los que adoran y aman a Yahshua. Bien. Miremos algo importante en esto. Hablando de los árboles. Estos dos árboles fueron puestos delante de Israel cuando salieron de Egipto. Deuteronomio capítulo 30 le dice, os he puesto delante de estos dos árboles, el de la vida y el de la muerte. Escojan pues la vida, volvió a decirles el Señor. ¿Pero qué escogió Israel? El árbol del mal. El nuevo pacto nos da testimonio de esos árboles otra vez. Y hay dos capítulos en la Biblia, uno dedicado al árbol de la ciencia del bien y del mal, y hay otro capítulo dedicado a la ciencia del bien, o sea, al árbol de la vida, en el nuevo pacto. No sé si los habrán leído, los habrán descubierto, pero los escribió el apóstol Pablo. Todo un capítulo dedicado al árbol de la ciencia del mal y todo un capítulo dedicado al árbol de la vida. ¿Lo recuerdan haberlo leído? Si han leído la Biblia, se habrán dado cuenta. Si no, necesitan este apostolado. ¿Dónde están esos dos árboles hoy y sus frutos deseables? Los dos capítulos son el capítulo 7 y el capítulo 8 del libro de Romanos. Esos dos árboles en decisión espiritual están en cada persona. Pablo escribe, hablando del árbol del mal, de la ciencia del mal, dice, yo no conocí el mal hasta que no vi el juicio de Dios sobre mi vida. Se abrieron los ojos del mal y vi las consecuencias. Ese fruto o ley tomó ventaja en mí, me dominó y me esclavizó y me mató. El fruto me produjo muerte porque violó el mandamiento, dice, me engañó y yo caí por los sentidos. Tomó ocasión y lo engañó. Ocasión. Esa palabra debe quedar muy en claro. Ocasión. ¿Por qué muchos hijos de Dios participan del árbol de la ciencia del mal? Del fruto de Satanás. ¿Por qué muchos? Por la ocasión. Por la ocasión roban. Por la ocasión engañan. Por la ocasión fornican. Por la ocasión adulteran.
por la ocasión hacen el mal. Es la ocasión. Y Pablo dice, la ocasión, ese es el peligro, la ocasión. El fruto de la ocasión. Ocasión es oportunidad o chance. Muchos no pueden rechazar la ocasión que se les presenta y comen del fruto y lo acarrean maldición sobre su vida. Así que el hombre, alimentándose del mal, no es un hombre libre, es un esclavo del mal. Hace lo que el mal le dicta hacer. O sea, tiene libertad para hacer el mal. Eso es lo que defiende y llama libre albedrío, para hacer el mal. En cada creyente está esa ciencia. Usted debe de saberlo. Cuando descubre esa ciencia en usted, que es verdad, ¿cuándo la descubre? Cuando ve el resultado de sus actos. Ve la ocasión de adulterar. ¿Y cuando descubre el mal de eso? Cuando viene un hijo. Ve la ocasión para robar. ¿Y cuando descubre el mal de eso? Cuando lo identifican y tiene que pagar. Porque lo que el hombre sembrare, eso cosecha. En cada uno está esa ciencia. Y van a ver el resultado de cada comida de fruto que haga mientras vive. El verso 25 del capítulo 7 es muy claro cuando dice, muchos creyentes se acomodan a esa ciencia, entonces le sirven a Dios, pero con iniquidad. Sirven a Dios, pero comiendo de ese fruto. Acomodan la palabra a su forma. Pablo dijo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Seguiremos comiendo de ese fruto y después comemos del otro fruto? Muchos sirven a Dios en iniquidad. Por eso muchos cristianos, algunos cristianos, aman a Dios, sirven a Dios, pero comen del fruto de la discoteca semanalmente, de la borrachera, del licor, de la iniquidad, del adulterio y de la fornicación, del engaño, de los malos negocios, del robo, de todas las cosas. Participan muchos cristianos. Comen de los dos árboles, pero lo que están acarreando es juicio para su vida. Porque no hay nada más engañoso ni vil que un creyente que conoce de gracia proceda por la letra. No le importa el mal proceder en su carne con tal de que hable de Dios. Ese es el evangelio que inventaron los hombres hoy en día y que muchos creyentes hoy viven. Y por eso muchos que proceden mal allá, a veces están en los púlpitos hablando de la palabra. Pero tienen vergüenza porque no conocen santidad. No tienen vergüenza porque no han tenido una relación íntima y profunda con Dios. Conocen una letra, se justifican con la letra, pero no han sido justificados en la sangre de Jesucristo para salvar sus vidas, para redimir sus almas. No han experimentado la limpieza y la pureza, porque el que experimenta la limpieza y la pureza de Dios no quiere volver allá. Permanezcan en la libertad con que Cristo los hizo libres. Romanos 8 habla del árbol de la vida. Es verse vivo, habitando en Yahshua. Eso no es una palabra de semántica, sino una experiencia de vida. Esto no es asunto de un decir de religión, sino la eficacia de una vida. Vivo en Yahshua. Ya no vivo yo. Ya no soy el tramposo. Ya no soy el engañador, ya no soy el mentiroso, ya no soy el maldiciente, ya no soy el que trasego los lugares que antes de conocer la verdad de Yahshua yo sigo caminando. Ya no sigo hablando como hablaba con ellos. Las amistades perversas que tenía ya cambiaron.
Eso es lo que está diciendo la palabra. Es una experiencia de vida, verse en Yahshua, un hombre y una mujer santos para la gloria del Dios del cielo. Entonces, cuando vemos eso, experimentamos lo que dice la libertad en Dios. Porque la ley del espíritu de vida en Yahshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto es un misterio, por supuesto. No tengo el tiempo para hablar de este misterio. Pero algunos lo toman, como no entienden el misterio, lo toman. La ley de Dios me libró de las consecuencias del pecado, entonces voy a seguir pecando porque no importa, yo estoy en Yahshua y estoy libre. Pero es porque no entienden el misterio. Un día de estos yo tendré la oportunidad de hablar del misterio. Porque el pacto nuevo de Yahshua es una cobertura en tu mente que te protege de morir separado de Dios. Tu vida en Yahshua es eterna. Aunque comas del fruto del árbol del mal, tu vida permanecerá porque es eterna de Dios. Pero tiene que entender ciertas cosas. Tu conciencia se mancha. Llegas a tener conciencia sucia. La vida en tu cuerpo sufrirá consecuencias a causa del pecado cometido. Tu relación de unidad con Dios se afecta y sufre. Y se cumple en tu vida Gálatas 2:20. Hebreos 12 del 5 al 8. Y tiene que saber entonces una cosa. Algunos dicen, pero yo he hecho el mal, vengo a la iglesia, hasta doy testimonio en el púlpito, siembro y diezmo, y yo sigo tan campante en victoria. Vas a descubrir, me gustaría que leyeras Hebreos 12 del 5 al 8 y vas a descubrir algo que no quisiera yo que lo supieras. El Salmo 89:30 dice que el Hijo de Dios, cuando procede mal, será castigado con vara sus rebeliones, porque es hijo. El que no es hijo no es castigado, lo deja que siga, pero es un bastardo. Si no está pasando nada en tu vida o en tu conciencia, así peques y sigas pecando, estás descubriendo quién eres. Pero si hay una conciencia que te redarguye, que te molesta internamente de que está violando, de que está haciendo mal, ahí está la misericordia de Dios. No sea obstinado, apártate del mal, abandona el mal, levántese de esa silla y escapa. Porque si no, vas a ser obstinado y las consecuencias de violar las normas de Dios se van a venir sobre su vida. Y yo no quisiera verlo ahí. David sabía lo que era servir a Dios, pero pasó por encima y le trajo muerte a un hijo, violación a una hija, muerte a un hijo, perdió el trono, fue derrotado, fue echado de su casa. No quisiera ver lo que le pasó a David. Por eso el consejo es, permanezca en la libertad con que Dios te hizo libre. No seas obstinado. Este es un llamado a la santidad para volver al orden de Dios porque el tiempo se está acabando. Y debemos poner en línea nuestra mente y nuestro ser con Yahshua, con la palabra. Por supuesto, hay congregaciones con conciencia de bastardos. No importa lo que haga, usted está bien. No te culpes. Aliméntese del mal, de esa ciencia que es deseable. Y se amontonarán maestros conforme a esa idea. Nosotros hemos perdido miembros de la iglesia porque este pastor es demasiado estricto. Mejor me voy a tal iglesia que me admiten lo que yo he hecho, lo que estoy haciendo y posiblemente lo que yo siga haciendo. Y hasta en el púlpito se encuentran. Pero el pacto de gracia que levanta la medida de la amada es un pacto de santidad y una iglesia de santidad.
Si usted no ha sido libre, no puede vivir por lo que no tiene, por lo que no ha experimentado. Seguirá haciendo el mal, delinquiendo con un mal proceder. ¿Cómo es el cambio? Mire lo que Zaqueo dijo. Reconozco que engañé. Reconozco que buscaba prestado y no pagaba, robaba. Reconozco que cuando prestaba lo hacía usura y engañaba. Digo, pero lo voy a devolver cuadruplicado. Me voy a poner al día con la gente que estafé, robé y maltraté. Voy a ponerme al día. Eso lo hizo uno que cambió de vida, uno que tuvo un encuentro con Yahshua. Eso se llama ser libre de tu pasado, de tu presente y estableciendo un buen futuro para su vida. La justicia de Dios es no vivir de acuerdo al concepto de la ciencia del mal, sino de acuerdo a la enseñanza del Espíritu. El presente y el futuro nuestro dependen de qué ley yo estoy viviendo, de qué concepto yo estoy viviendo. Todo ese asunto de poner en la mente lo que Dios dice, una conciencia limpia. Ocuparse de esa ciencia o de ese concepto y de ese proceder de carne desagrada a Dios. Y no solo desagrada, sino que es muerte. ¿Muerte a qué? Muerte a tu relación con Dios. Te arrodillas para orar, lo único que haces es llorar, lamentar y sufrir. Oras como lo hizo Judas, pero sientes a Dios en tu vida, no lo vas a sentir. Lee la Biblia y la interpreta, pero no tiene revelación de Dios. Dice que camina con Yahshua, pero no tiene armonía con él. Le va bien porque sigue haciendo males, no es disciplinado como hijo de Dios. No tiene herencia en el pacto de gracia. No da la medida de la amada. ¿Por qué ciencia vives hoy? ¿O qué fruto estás comiendo? Una ciencia anula la otra. Hay una ciencia que vivifica, que da fervor, que anima, que lleva obediencia y que produce fe. Fe es obediencia y santidad. La otra lleva a vivir en sus conceptos, en su ilusión, en su engaño, en sus ideales. Va a vivir por los sentidos engañados de su vida. Codicia los frutos de este mundo, vive con iniquidad. Sirve a Dios en los principios de Satanás. Así que Romanos 8 aparece el árbol de la vida. Verso 13. Es cierto que la aflicción que produce la abstinencia y el arreglo de vida es duro, pero no es comparable con las glorias que trae la obediencia a Dios. La creación, la gente, el universo, espera ver la ciencia que usted elige y qué fruto usted está dando. ¿Qué ve la gente en usted? Uno que cambió, uno que fue transformado, uno que salió del mal, uno que cambió su vida, uno que arregló las cosas. O seguirán diciendo detrás, ahí va ese tramposo, ahí va ese engañoso, ahí va ese religioso. Usted tiene una esperanza y es que tienes vida todavía. Cambie de actitud y vuelva hacia Dios si es que está caminando mal. Si has estado engañado, busca la verdad. Si ha estado mintiéndose a sí mismo y a otros, cambie de actitud. Dios tiene un método. El Salmo 68, verso 21 es un método muy lleno de amor. Dice, Dios herirá la testa cabelluda del que camina en sus pecados. ¿Qué está diciendo? Dios hiere la testa cabelluda. Quiere decir que va a ser una relación entre Dios y esa persona que camina mal. Dios no lo va a poner en vergüenza así de llano, pero lo va a herir en la cabeza. ¿En qué sentido? Le va a dar donde le duele. Y solo usted sabe que Dios lo está tratando. Pero el amor de Dios nos da una esperanza. Porque el que es herido en la cabeza es herido en sus pensamientos. Piensa mal, decide mal y le salen mal las cosas y los resultados van a ser malos cada día. Y si no despierta,
va a proseguir hasta la muerte. Recuerde que Dios no deja las cosas a medias. El que comenzó la obra, la perfeccionará. Usted está en un proceso. Dios va a tratar contigo. No lo dude. Él es el Dios que no miente. Él dijo, os he puesto delante de la vida y de la muerte. Escoge. Os he puesto delante del bien y el mal. Escoge. Os he puesto delante de la carne y del espíritu. Escoge cómo vivir. Dios quizá ha sido paciente con alguien, esperando que reciba esta instrucción. Y ahora debe tomar la decisión más importante de su vida. Elige hoy cómo servir a Dios. ¿Qué fruto seguir comiendo en su vida espiritual? Solo hay que volverse a Dios. Aceptar las cosas según el plan de Dios, según las normas de Dios, no según la religión ni según la conciencia de sus sentidos engañados, que tiene una mente atrofiada. La palabra dice que los que habitan al abrigo del Altísimo moran bajo la sombra del Omnipotente y serán como árboles plantados junto a corrientes de agua que están frondosos y verdes todo el tiempo. Pero el que camina diferente, todo le sale mal. Los malos negocios, las mayores deudas, mayor calamidad, pierde esto, pierde aquello y sigue de mal en peor. Mire el cambio de su vida. Dios es la esperanza, Dios es la solución y su palabra es la verdad. Los declaro bajo el árbol de la vida. Aliméntense de la gracia y gloria de Dios y vivan para la gloria de Yahshua. Bendecidos con toda bendición.